Muy buenos días amigos y amigas, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Ya en el estudio nos acompaña Jorge Barragán, él es portavoz de Asuntos Internacionales del partido El Lápiz. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, Jorge. Muy buenos días, Andrés, gracias por la oportunidad de estar acá. Jorge, el tema de la migración venezolana, ¿qué podríamos ampliar sobre lo que está pasando ya en este año 2024 con nuestros migrantes? Bueno, la última cifra que logramos tener con respecto a los migrantes venezolanos que se encuentran en el exterior, según mismas Naciones Unidas y los gobiernos que reciben a estos venezolanos, estamos hablando de una cifra de 7.7 millones de venezolanos que se encuentran afuera de nuestras fronteras. Básicamente el continente latinoamericano ha sido el mayor receptor de venezolanos en el exterior. Ahora, Jorge, el presidente de la República, Nicolás Maduro, decía que si las sanciones se llegan a levantar de manera completa en menos de un año o en un año, todos esos migrantes estarían regresando al país. ¿Tú crees que eso puede ser posible? Primero hay que detallar que sí hay una influencia por parte de las sanciones con respecto al aumento de los migrantes en Venezuela. Hay un informe del Congreso de los Estados Unidos que dice que lamentablemente perjudicó y hizo que muchos de los venezolanos que se encontraban acá en el país por el deterioro económico, producto de la sanción, precisamente la de PDVSA, hicieron que muchos de los venezolanos se fueran. El decir que al quitar las sanciones y abrir las licencias para que evidentemente mejore la situación económica del país, también pasa por el hecho de que los venezolanos que se encuentran en el exterior quieran regresar a su país cuando ya están completamente en una situación normal o una situación de mejor calidad de vida. Y eso básicamente a veces poco pasa. Podemos ver que los ejemplos de otras migraciones de otros países, cuando estas personas que migran se van y regularizan su vida y hacen de su vida algo normal y logran consolidar lo que desean para ella, básicamente poco regresan a sus países. Ejemplos lo tenemos en Latinoamérica o ejemplos de países hermanos como Colombia, pero también tenemos los ejemplos de los migrantes europeos que unieron a Venezuela en su momento, que hicieron un estilo de vida acá en Venezuela y muchos de ellos pocos se fueron. Ahora, Jorge, casi 70.000 personas han cruzado el Darién en lo que va a 2024, según cifras de las autoridades panameñas, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que estas cifras bajen o en tal caso qué regulación tiene que haber en ese paso, ¿no? Bueno, el tema pasa también por decisiones internas que debe tener el Estado acá en Venezuela con respecto a resolver la situación. A veces también se habla de los números y muchos de los analistas hablamos de números, hablamos de los venezolanos que se van, pero al final detrás de cada venezolano hay una historia. Y me permitiría comentar la historia de un amigo que se fue hace poco, hace prácticamente 2 meses, por el tapón del Darién para llegar a los Estados Unidos. Gracias a Dios pudo llegar y una de las cosas que él me decía para poder tomar la decisión de irse es el tema salarial, el tema de las oportunidades para los jóvenes actualmente en Venezuela. Entonces, al final, regularizar la economía o buscar tratar de ponerle una traba al emprendedor que está en Venezuela. Por ejemplo, vimos ayer la noticia de ponerle una traba a los deliveries. ¿Cuántos jóvenes se benefician de los deliveries? ¿Cuántos jóvenes se benefician a tener empleos y una remuneración que les pueda servir para tener su vida acá? Entonces, al final, ese tipo de políticas no beneficia a tener mejores oportunidades para los jóvenes. Políticas también con respecto al tema de los impuestos, como el tratar de tener una ley de primer empleo que permita que esos jóvenes que se quieran ir y buscar hacer un análisis de los jóvenes que a lo mejor están buscando oportunidades, darle una oportunidad de primer empleo, tratando de quitarle impuestos a las empresas, en vez de las empresas pagarle impuestos al Estado, ese dinero utilizarlo para generar nuevos puestos de empleo y tratar de dársela a los jóvenes en Venezuela. Son cosas o temas de políticas públicas que al final en Venezuela necesitan resolverse para también los jóvenes que están pensando en irse pueden buscar una solución acá en el país para poder establecerse, porque ¿cómo le cuesta a un joven poder conseguir un apartamento? ¿Cómo le cuesta a un joven poder independizarse, comprarse un carro y lograr establecerse su familia acá en Venezuela? Entonces, eso es una de las cosas que al final son, en la toma de decisiones de una persona al irse, pesa muchísimo. Quiero abordarlo porque, a ver, quizás con el levantamiento de las sanciones, muchos expertos señalan que la migración volvería, pero ¿tan real es esto? Porque si tienen algún tipo digamos, de mejoras en su calidad de vida, más allá de que mejore la situación en Venezuela, ¿estarían dispuestos a regresar? Bueno, yo creo que si le preguntamos acá a las personas acá presentes, que la mayoría tienen
venezolanos que se encuentran en el exterior, por ejemplo, yo tengo a mi hermana que se encuentra en Francia, muy seguramente te van a decir que no, porque han regularizado su vida y están trabajando, están teniendo un buen empleo, muchos de ellos también han estudiado afuera, y entonces, en general, realmente el tema de fondo es los venezolanos que no han podido establecerse, que no han podido tener un empleo de calidad, que lamentablemente se han visto ante una pared de xenofobia o se han visto maltratados y vulnerados su dignidad personal en estos países, que al saber que la situación en Venezuela mejora, evidentemente van a regresar, y es lo que todos quisiéramos. Pero al final hay países, y vuelvo y explico que los procesos migratorios en el mundo han sucedido históricamente. De hecho, los estados-nación se han consolidado a través de procesos de migración. Si buscamos el beneficio de esta migración positivamente para consolidar el desarrollo nacional, cómo utilizamos estos migrantes que se encuentran de Venezuela, que se encuentran en el exterior, para establecer lazos culturales, para poder exportar nuestra economía, para poder generar exportaciones no petroleras, para generar una serie de cuestiones que beneficien al país y beneficien a esos migrantes que se encuentran en el exterior. Esas son una de las cosas que el Estado tiene que pensar, porque al final el apoyo al migrante y el apoyo a poder tener derechos en los países donde migran es lo más importante, y el Estado no le puede negar ese derecho a las personas que se fueron por, vuelvo y repito, sus condiciones económicas y sociales acá en el país. El Estado venezolano habría dejado de recibir vuelos procedentes de Estados Unidos con migrantes, ¿no? Esto después del levantamiento de algunas licencias económicas para Venezuela. ¿Cómo afecta esto al migrante venezolano que quisiera también regresar al país? Bueno, un tema es el hecho de la criminalización del migrante. Lamentablemente, muchos de estos países donde los venezolanos han migrado, se ha criminalizado al migrante venezolano, tratando de, evidentemente, el migrante que cometió un delito, tratar de exacerbar esa noticia y tratar de profundizarla y hacer del migrante venezolano el culpable de todos los problemas de esa sociedad o de ese país. Ejemplos hay y bastantes. Eso es lamentable. Y eso lo rechazamos completamente, porque al final la mayoría de venezolanos que se fueron son venezolanos trabajadores que querían establecerse en esos países para poder mandarle dinero a su familia, para poder tener mejor calidad de vida, y lamentablemente el hecho de que se criminalice y por uno que cometió un error y por uno que evidentemente tiene que pagar eso que cometió, según la ley y la legislación de esos países, se le culpe a todos los venezolanos que se encuentran en el exterior, que no son básicamente criminales, porque no es así, es lamentable y es una mentira. Y también pasa, y en este caso llamamos a la reflexión por parte del gobierno nacional, porque de esos primeros vuelos de venezolanos que se encontraron en Estados Unidos, que regresaron a Venezuela, se trataron también como criminales, porque esos vuelos no había atención pública o atención social para saber su situación, sino mandaban a órganos policiales para básicamente saber qué personas estaban entrando. Entonces también hay de todo un poco, y lamentablemente tenemos que poner y sensibilizarnos a los venezolanos que se encuentran en el exterior, que bajan en condiciones muy precarias, y eso hay que decirlo. O sea, las condiciones en las que viaja un migrante que pasa por el tapón del Darién, que camina por toda Centroamérica para llegar a los Estados Unidos, va en condiciones de vulnerabilidad bastante grandes, porque evidentemente se van en esa situación de desesperación por su realidad local. Entonces, a veces también, y pasó con ese tema de que no iban a seguir regresando a los venezolanos, en este caso deportados de los Estados Unidos. Recordemos que todo venezolano que quiera ir a los Estados Unidos y pasar la frontera sur de allí, quiere establecerse en los Estados Unidos, no quiere regresar. Los que los han deportado es porque Estados Unidos los agarra, los detiene y los deporta. Y en este caso, los venezolanos que han pasado es porque los países no han tenido relaciones diplomáticas. Entonces, si Estados Unidos y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas y no se reconocen mutuamente, hace que todo venezolano que se encuentre y pase la frontera sur de los Estados Unidos no tenga país de regreso. Y eso ha logrado que los venezolanos que han viajado se han podido quedar. No sé si me logro entender, Andrés. O sea, todos los venezolanos que viajaron y pasaron por el tapón del Darién lo han seguido haciendo porque terminan llegando a los Estados Unidos y han podido establecerse en Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela. Esa declaración que dio, el tuit que dio la vicepresidenta Delcy Rodríguez, beneficiaba a los venezolanos que en ese justo momento estaban pasando la frontera sur de los Estados Unidos, llegando a los Estados Unidos para establecerse allí, porque no había manera de que los Estados Unidos lo puedan deportar, porque ¿a qué país lo van a deportar si la nacionalidad es venezolana y vienen de venezolanos y los otros países han pasado por tránsito? Entonces, en general hay una desconexión de la clase política con respecto a ese tema, porque al final, si un venezolano migra y pasa tantas penurias para poder lograr un sitio, es porque se quiere establecer, no es porque se quiere regresar.
Ahora, este año es un año electoral en Venezuela y es una realidad que existen muchos migrantes venezolanos en el exterior y también venezolanos que están establecidos en el exterior. Hay que realizar un registro de venezolanos para que puedan participar en las elecciones presidenciales de este año. Mira, hay un tema de la voluntad política por parte del gobierno del Estado venezolano. En primero, abrir los consulados en los países que reconocen diplomáticamente a Venezuela. Estamos hablando de abrir los consulados en Lima, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en España, donde básicamente está el 80% de la migración venezolana. Y ahí, después de regularizar su permanencia en esos países como extranjeros, se puede lograr abrir el registro electoral y tratar de que esos venezolanos se puedan inscribir y puedan poner su sitio de votación ahí en el extranjero. Eso es algo muy importante, muy valioso, porque es la idea de conectar la nacionalidad y el derecho que tiene todo venezolano en decidir los asuntos públicos de su país y en poder tratar de que esa migración se sienta respaldada por su Estado y se sienta tomada en cuenta para poder decidir el futuro de los venezolanos. Eso es algo muy importante que tiene que hacerse y no básicamente escudarse en que los países no lo reconocen, cuando ya la gran mayoría de los países donde los venezolanos han migrado reconocen diplomáticamente al país. Entonces es un tema de voluntad política y de tratar de que se abran estos registros electorales, estas inscripciones al registro, para que los venezolanos puedan normalizar y regularizar su vida allí en el extranjero y puedan decidir en estas elecciones presidenciales en el 2024. Jorge, aquí hablando también del tema político, el diputado Jorge Rodríguez criticaba la posición de Gerardo Blay, jefe de negociación de la plataforma unitaria, de que habría mucha presión mediática si se reúnen acá internamente en Venezuela. ¿Cuál sería tu posición sobre este tema? Bueno, de fondo, el tema de que si se hace afuera o que se hace hacia adentro es un tema que es muy superficial a la realidad de los problemas que tiene el país y que lamentablemente este acuerdo de Barbados no ha tocado. O sea, hay un conjunto de temas profundos y densos, que lo hemos dicho en el lápiz, lo ha dicho nuestro presidente nacional Antonio Carri, que se tienen que tocar, reformas que les sean útiles a la gente para resolver su situación económica. Estamos hablando del salario, estamos hablando del plan de alimentación escolar para las escuelas en Venezuela y estamos hablando de unas reformas políticas para tratar de que ese acuerdo sea sostenible y favorezca la democracia en el país. No puede ser un diálogo solamente con actores políticos. Hemos dicho que el diálogo tiene que incluir a Fedecámaras, al empresariado venezolano, a los industriales venezolanos, tiene que incluir también a la iglesia y a la academia. Porque en general el dar un acuerdo como el que se ha dado solamente para un tema electoral y no toca en profundidad los grandes problemas que tiene el país, al final es un acuerdo finito y que no es sostenible en el tiempo. Y el tema de que no se incorpore a todo el grueso de la sociedad venezolana termina siendo, no termina teniendo la legitimidad de peso y de base que realmente tiene, más allá de que es un sector político de oposición del país que se reúne con el gobierno, avalado por los Estados Unidos. Eso en general nos excluye a la gran mayoría de venezolanos que realmente queremos generar acuerdos y diálogo que necesita tanto este país, pero el diálogo para generar acuerdos útiles que puedan beneficiar a la sociedad venezolana. Barragán, para finalizar, entonces, desde tu punto de vista, ¿el acuerdo de Barbados no ha funcionado o crees que todavía está vigente este acuerdo? Mira, desde mi punto de vista, el acuerdo de Barbados termina siendo finito, termina siendo un acuerdo que realmente no toca los problemas de fondo de los venezolanos, un acuerdo que debería incluir a todos los sectores de la vida nacional, a los sectores políticos, empresariales, académicos y eclesiásticos también, y que realmente toque los problemas de fondo como el problema del salario, como el problema del plan de alimentación escolar y el problema de la educación venezolana, porque sin eso el país no avanza y sin eso realmente no tenemos futuro, más allá de un acuerdo de los políticos que llevan 24 años peleándose. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Andrés. Bien, amigos, estuvo con nosotros Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales de la Alianza del Lápiz. La invitación es que sigan en sintonía de Noticias Venevisión y su emisión matutina. Muy buenos días para todos.